Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos. Les saluda Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios con relación a los lineamientos generales para la implementación progresiva de la contabilidad de costos y otros temas relevantes. A continuación, damos pase a nuestro primer expositor, el señor Jorge Baltodano Jara, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Marco Normativo de la Implementación de la Contabilidad de Costos. Adelante, señor Jorge Baltodano. Bien, muy buenos días a todos los presentes a esta jornada de capacitación que la Dirección General de Contabilidad Pública ha preparado para esta oportunidad con un tema tan importante como es la implementación progresiva de la contabilidad de costos. Muy bien, entonces voy a empezar con mi presentación y la exposición correspondiente. Bien, vamos a ver. Implementación progresiva de la contabilidad de costos, correcto. ¿Qué tenemos como antecedentes antes de esta parte A? Antes, como antecedente, mencionaba, antes de llegar a este punto, tenemos pues que se han hecho varios esfuerzos para poder llegar hasta donde estamos avanzando con la implementación del tema de la contabilidad de costos. Hemos hecho grandes esfuerzos y seguimos haciéndolo porque esto es un tema de implementación. Entonces, esto conlleva un gran concurso de participación desde nuestra dirección general. Entonces, anteriormente sí se ha venido haciendo, ya hemos hecho un manual de contabilidad de costos, ¿verdad? Para el sector hospitalario, sector salud. Pero bueno, del tiempo a la fecha, de acuerdo a la base legal que vamos a presentar en la siguiente, por favor. Avanzamos una, por favor. La siguiente, acá. Ahora, actualmente, en un marco, digamos, normativo general del sistema de administración financiera, como es el decreto legislativo 1436, ¿correcto? Donde pues están incluidos todos los sistemas administrativos, dentro de ello, la 1438 ya se desprende de la 1436 como ley marco general de los sistemas administrativos. La 1438 se refiere pues al Sistema Nacional de Contabilidad, correcto. Asimismo, la 1439 se refiere al Sistema Nacional de Abastecimiento. A su turno, el decreto legislativo 1440 referido al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Todo esto da soporte a este proceso de implementación de base legal, pues bastante sustantiva de los sistemas. Dentro de ello está, pues, Sistema Nacional de Contabilidad, correcto. ¿Qué más? Luego aparece la directiva número 002-2020, una directiva de reciente aprobación, prácticamente un año ya, sobre lineamientos generales para la implementación progresiva de la contabilidad de costos. Esta directiva es la que está impulsando las acciones a efecto de lograr ese objetivo. ¿Cuál es? La implementación progresiva de la contabilidad de costos. Muy bien. También debemos dar un marco acerca de las normas que actualmente se requieren para poder tener una información de calidad. Las normas internacionales de contabilidad del sector público,
la RD 010-2021. Entonces, estamos presentando en esta primera diapositiva el marco legal, soporte, marco normativo suficiente, y es más, debemos seguir avanzando de acuerdo a estos decretos legislativos que nos dan la dirección para seguir avanzando, para seguir viendo qué más debemos investigar, qué más debemos un poco dar por una atención, de si aprobar de repente una u otra norma, como vamos a ir explicando poco a poco. A ver, siguiente, por favor. Ok, entonces, si vamos al decreto legislativo número 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad, citamos el artículo 11, que nos habla de esa integración intersistemas del sector público. Como vimos, abastecimiento, presupuesto, contabilidad. Entonces, este artículo 11 nos dice que la Dirección General de Contabilidad Pública, Sistema Nacional de Contabilidad, somos un ente rector en materia contable, pero no está aislado, mantiene coordinación e interrelación con los otros sistemas del sector público que hemos mencionado. ¿Y cuál es la finalidad? Asegurar una adecuada coherencia normativa y administrativa. Entonces, nuestro sistema de contabilidad interactúa con los demás conformantes de la administración financiera a través de las actividades que participa. Correcto. Muy bien. El siguiente, por favor. Asimismo, consideramos tener presente este artículo 15 de la 1438, que nos habla justamente del punto de partida, que nos dice acerca de la contabilidad de costos, que es todo un sistema de información, de estructura de flujos financieros, de ingresos y gastos, van a generar los costos que vamos a reconocer, se van a registrar en cada una de las actividades en que se desarrolla el producto o servicio, para obtener un resultado que sirva también para la toma de decisiones de la gerencia administrativa de nuestro sector público. ¿Seguimos? Ok. También no podemos dejar pasar este numeral de la disposición complementaria final de la 1438, que nos dice progresividad, correcto. ¿Vamos a implementar el sistema de control de costos? Sí, en forma progresiva, ¿de acuerdo? Entonces, el párrafo de la parte inferior nos dice, la DGCP, Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución directoral, establecerá la implementación progresiva. Entonces, hay que subrayar esto. Implementación progresiva de la contabilidad de costos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, por favor. Ok, ahora, ya entrando a la directiva número 002-2020, F, Economía y Finanzas, 51.01, hay un numeral que nos habla del objeto, es decir, hacia dónde vamos, cuál es la ruta, la hoja de ruta que nos vamos señalando, es decir, cuál es nuestra dirección. Nuestra dirección es establecer criterios para esta implementación. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito son 3 temas importantes. El primero, establecer un único sistema de costos. También establecer, coayudar, definir, asistir a las entidades a identificar su centro de costos. También en materia contable de nuestra dirección general, ir hacia una búsqueda de un lenguaje común de la contabilidad de costos a través de una estructura de cuentas contables que estamos también trabajando. Está en proceso y seguimos trabajando. El siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad? Correcto. La finalidad dentro de este cuadrito que estamos presentando
El primero nos dice fortalecer transparentemente la ejecución de los recursos públicos para cumplir esos objetivos institucionales de cada sector público mediante una evaluación, análisis, finalmente toma de decisiones. Correcto, presidente. Por otro lado, dentro de la directiva misma se han considerado varios conceptos de terminologías que se van a seguir usando en el proceso del trabajo, investigación de este tema de implementación. Uno de ellos, importantísimo, es centro de costos, ¿no? Y acá lo decimos en primera línea, los centros de costos serán determinados por las propias entidades. ¿En función a qué? A su naturaleza de los servicios que desarrollan, ¿de acuerdo? O enmarcados en la disposición del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, eso es claro. Los centros de costos serán determinados por cada entidad previa a su evaluación organizativa y todos los documentos de gestión que tengan que revisar. Muy bien. El siguiente. Ahora, los centros de costos. Así solo no. Debe reunir algunas características, sí, nos dice esta directiva que estamos comentando. Muy bien. Deben contar con un responsable que reporte al titular inmediatamente la información correspondiente. Este centro de costo, otra característica, ¿cuál es? Es aquella donde se consumen recursos, materiales, personal, etc. Y también donde se asignan las maquinarias para el cumplimiento de los objetivos, ¿correcto? Muy bien, esto puede distinguirse de las demás entidades que consolidan los costos para el proceso de información financiera y presupuestaria. Sí, una cosa es la contabilidad financiera, de la cual también nos va a servir mucho ese suministro de información para poder elaborar la contabilidad de costos. Por eso hacemos esta distinción. Correcto. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el alcance? Indudablemente que la Dirección General de Contabilidad Pública, ente rector para todas las entidades que contabilizan sus operaciones mediante plan contable gubernamental a nivel del sector público, no financiero. Ahí está, a todos va a llegar el alcance, pero estamos siempre en ese tema de progresivamente, ¿correcto? O sea, esperamos en un mediano o quizás un poco más de tiempo, de plazo, reunir ya varias informaciones y elementos necesarios que coayuden a que esto se vaya pues cristalizando, se vaya logrando la implementación. Es todo un trabajo grande, un trabajo fuerte, es un proyecto no a mediano, quizás a largo, pero vamos a tratar de que esto sea un poco menos, digamos, de no llegar a ser demasiado, pero todo depende de nuestro gran esfuerzo. Ente rector, contabilidad pública y las entidades que suministran información para el fin de la cuenta general de la República, actualmente contabilidad financiera. De ahí vamos a también apoyarnos como un soporte técnico para poder desarrollar lo que corresponde a la contabilidad de costos. Muy bien, seguimos. Ok, como hablábamos de la progresividad, entonces nuestra alta dirección, conjuntamente con el equipo de contabilidad de costos, nuestra dirección de normatividad, que también vamos trabajando permanentemente, hemos establecido 3 fases. La primera fase se refiere justamente a lograr un diagnóstico para saber en qué situación encontramos a un sector, a otro sector. Hemos encontrado sectores de lo que hemos avanzado a la fecha. Hay sectores que han avanzado muy bien su estructura de costos, por ejemplo. Hay otros que no.
Hay otros que sí tienen bastante, digamos, información para poder ya establecer su centro de costos, por un lado, y entonces le falta esa parte, la interacción con nosotros, que somos el ente rector en materia contable, hacia dónde vamos, y las entidades tienen que también revisar sus documentos de gestión. Entonces, esta primera fase es justamente eso, ¿cuál es? De prepararnos a forjarnos una idea de cómo está nuestro documento de gestión en primer lugar. Dos, vamos a establecer centro de costos. Ah, caramba, ¿cómo voy a establecer centro de costos? ¿Para qué voy a establecer centro de costos? ¿Qué vamos a lograr con establecer centro de costos? Recordemos que la contabilidad, nuestra contabilidad que conocemos todos, se caracteriza por ser detallada. Una contabilidad que no tenga un buen detalle no es pues una adecuada contabilidad. Necesitamos trabajar con un mejor detalle, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para ello, primero vamos a conocer la parte de gestión, la parte de cómo está, digamos, sus documentos de la entidad, trabajando paulatinamente con ellos, de cerca con ellos. Hemos venido transcurriendo todo este año prácticamente esta primera fase. Y luego sigue una segunda, donde tiene que haber ya una ayuda para poder los procesos, llevarlos ya, no solamente en una parte, digamos, de teoría, porque ahora pues a nivel de los sistemas está la práctica, hay que evaluar el sistema, hay que probarlo, hay que ver cómo va a resultar. Y en la tercera fase ya entraríamos a un tema de poder ya analizar, evaluar, crear mejoras acerca de los reportes mismos y al final un buen documento para que la gestión también tenga para una mejor toma de decisiones. Entonces ahí están las tres fases. El siguiente, por favor. Muy bien. Asimismo, debo mencionar que nuestro plan contable gubernamental actualmente está así, tal como muestra la diapositiva, con los elementos, ¿no? Como conocemos, el elemento 1, el 2, 3, 4, 5, 6, y de ahí pasa al 8. Cuentas de presupuesto, 9, cuentas de orden. Entonces, ¿qué falta ahí? El siguiente, a ver. Ajá, hacia eso vamos. Necesitamos que el plan contable gubernamental actual, ¿no?, se implemente la contabilidad de costos y también necesitamos pues la codificación de las cuentas contables que van a servir para el registro finalmente de todas estas transacciones. Entonces, es ahí donde para nosotros, ente rector en materia contable, esta parte la debemos efectuar, trabajar en el equipo, correcto, pero necesitamos primero la parte de la gestión administrativa, conocer esa parte. La contabilidad viene luego. No podíamos empezar primero las cuentas contables sin haber trabajado con las entidades como lo hemos venido haciendo. A la fecha hemos venido trabajando con tres importantes sectores: salud, educación y transportes y comunicaciones. Ya estamos ya también en vías de trabajar ampliamente también con el Ministerio de Defensa. Cuatro grandes sectores de presupuesto bastante importante. Por eso ha sido que hemos iniciado esta primera fase con ellos. Muy bien, seguimos. Luego presento acá el EP3, es un estado presupuestario, ¿de acuerdo?, que permanentemente en la información financiera se acompaña, en la información financiera y presupuestaria, más de índole presupuestal, se acompaña este EP3 que se llama clasificación funcional de gasto, o sea, estamos hablando presupuestalmente, financieramente, ¿ok? Entonces, siempre las entidades acompañan este EP3. ¿Y qué tiene este EP3? Vamos a ver. Por un lado, la funciones generales.
también se le aprueba pues un presupuesto, ¿no es cierto? Y también ingresan cuánto ha sido la ejecución real y cuánto ha variado del presupuesto PIN menos la ejecución, cuál es la variación. Entonces, en el lado izquierdo, cuando vemos función servicios generales, estamos hablando a nivel del sector público, porque este formato para todo el sector público. Los servicios generales, por ejemplo, legislativo, relaciones exteriores, planeamiento, defensa, orden público, justicia. Servicios sociales, ¿qué tengo? Trabajo, ambiente, saneamiento, salud, cultura, educación, protección social, previsión social. El siguiente. El siguiente, por favor. Muy bien. Servicios económicos, ¿qué tengo ahí? Comercio, turismo, agropecuaria, pesca, energía, minería, industria, transporte, comunicaciones, vivienda y desarrollo urbano. También su presupuesto, ejecución y variación financieramente. También esto nos va a ayudar para ver la parte ya cuando ingresemos al tema ya de la contabilidad de costos. Ojo, que esta clasificación funcional nos habla servicios y el sector público, las entidades gubernamentales, producen pues en mayor porcentaje servicios. Ahí está. El siguiente. Luego, el estado de gestión, el F2, financieramente y contabilidad financiera, ¿no? Que permanentemente las entidades vienen cumpliendo y acompañando este estado de gestión también a la parte de presupuesto, los reportes presupuestarios de nivel, digamos, financiero. Este es el estado de gestión actual que tenemos. Ingresos, por un lado, tributarios, no tributarios, y un total ingreso. El siguiente. Los costos y gastos, costo de ventas, costos en bienes y servicios, gasto en personal, y así se van desarrollando todos los conceptos, los rubros del estado de gestión, y finalmente el resultado del ejercicio. Correcto, muy bien. Pero este estado de gestión es por naturaleza de la operación. Muy bien, financieramente hablando, ahí está. Ahora, para lo que nosotros estamos tratando, digamos, de que para que la contabilidad de costos finalmente contenga la dirección, la hoja de ruta que hemos tomado, necesitaríamos lo siguiente. A ver. Se proyecta, ahí está, se proyecta un estado de gestión por función, como hemos visto. El sector gubernamental tiene varias funciones, ¿no es cierto? Un estado de gestión por función, donde se establezcan los ingresos menos costo de producción, producción de servicios y bienes también, pero en mayor escala costos de producción de bienes o servicios. Potencialmente el Estado, nuestras entidades gubernamentales producen el servicio, ¿no es cierto? Entonces, menos gastos, finalmente un resultado del ejercicio, superávit o déficit. Eso es lo que proyectamos para la contabilidad de costos. El siguiente. Todo ello que hemos comentado finalmente, nos va a servir para la gestión, para la administración, para nuestros titulares, para concluir en que es necesario analizar a través de la contabilidad de costos la gestión. Es decir, hacer un análisis de esta información gerencial. Debemos analizar estos temas de costos. ¿Para qué? Para poder de repente nosotros separar grandes rubros en la parte de las cuentas ya contables que proyectamos. Por ejemplo, una cuenta que se denomine costos de los servicios administrativos, por un lado, costos de los servicios operativos, por otro lado. Esos costos de servicios generales que son necesarios para poder llegar al resultado que necesitamos. Finalmente, después de los tres, podría haber todavía un costo de servicio final. Esto es lo que proyectamos. Esto es lo que queremos llegar a través de la contabilidad de costos, que sirva como herramienta para que la gestión tome mejores decisiones
Señores, hasta aquí llega mi exposición y solamente para decirles muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu exposición. A continuación, damos pase a nuestro expositor, señor José Enrique Acosta, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Metodología para la implementación de la contabilidad de costos. Adelante, José Enrique. Muy bien, señores. Muy buenos días con todos. Mi nombre es José Enrique Acosta. Estoy liderando el equipo de costos de la Dirección General de Contabilidad, dando cumplimiento a las normas legales que explicó Jorge Baltodano, que yo voy a resumir de una manera muy rápida, porque tenemos que poner énfasis en la base legal de todo este sistema. Que es un sistema nuevo, es correcto. Que nunca se ha hecho en el Estado, también. Hubo un intento en el año 2002 de los costos hospitalarios, en el cual participó un equipo multidisciplinario con la presencia de la Dirección General de Contabilidad, pero que no fue de obligatorio cumplimiento, ¿no? Fue optativo. Pero hoy por hoy, ¿no? Después de casi 20 años, realmente estamos retomando la implementación de la contabilidad de costos en el marco del artículo 15 del decreto legislativo 1438. En ese sentido, Jorge ya les explicó lo que dice la 1478, la 1436. Yo voy a entrar en algún detalle muy concreto en lo que quiere decir lo que continúa después de esta base legal, que es el soporte de nuestra directiva marco. Nuestra directiva marco es la directiva número 002, que también la explicó Jorge, y que conlleva o que concatena con una directiva sectorial para cada uno de los sectores en los cuales estamos implementando la contabilidad de costos. Entonces, esta directiva sectorial es esta directiva que dice 00 porque es progresiva para cada uno de los sectores, que contiene estos lineamientos que siguen siendo generales para la implementación de la contabilidad de costos. Aquí explicamos cuál es la metodología del costeo por actividades y los lineamientos para la definición de los cost drivers como ingrediente o como herramienta dentro de esta metodología, ¿no? ¿Qué son los cost drivers? Son los inductores de costos, donde relacionamos los recursos, los centros de costos, las actividades, estos indicadores y el objeto del costo. Entonces, el objetivo de la contabilidad de costos: establecer los criterios para la implementación progresiva de la contabilidad de costos en el sector público, establecer los procesos de costeo, creación de centros de costos y definir las cuentas de costos como sustento de transparencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos requeridos por la OCDE. Este es un agregado que yo le he puesto porque la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde participan ya 38 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales en el marco de las mejores prácticas para una vida mejor, para la desregulación, para la privatización, para el gobierno corporativo, para vivir en una sociedad mejor. La transparencia y política anticorrupción es parte de estos lineamientos y que tiene la capacidad de la prevención, detección y corrección de situaciones irregulares, así como de los sistemas que facilitan tales hechos. Mejorar la calidad institucional con el propósito de recomponer la confianza en el sector público. Gran reto que tenemos que cumplir. Para eso se ha diseñado, en ese marco, se ha diseñado un plan de trabajo. El plan de trabajo es nuestra estrategia para poder implementar progresivamente la contabilidad de costos. Empieza con las reuniones con cada uno de los pliegos, continúa con la determinación del centro de costos, que ya lo dijo Jorge, es responsabilidad de cada unidad ejecutora, pero nosotros los acompañamos porque hemos definido claramente esos 3 requisitos que mencionó Jorge, y para determinar el sistema de costos y el plan de cuentas. El sistema de costos está determinado, es un sistema de costos por actividades, y el plan de cuentas es el elemento 7 que mencionó Jorge Baltodano y que estamos
lo tenemos como un objetivo para poder determinar las cuentas que van en el elemento 7 en base a las propuestas que haga cada entidad, porque cada entidad tiene diferentes actividades. No es lo mismo hablar de las actividades que hace el Ministerio de Agricultura, o el Ministerio de Cultura, o el Ministerio de Defensa, o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada uno tiene diferentes actividades y en ese sentido necesitamos hacer un elemento 7 que pueda tener la capacidad de reflejar toda la acumulación de costos directos e indirectos a través del plan de cuentas. Finalmente, se tiene que emitir una directiva de costos de cada sector y eso es el proceso que estamos siguiendo hasta ahora con los 4 sectores que explicó Jorge, el sector salud, el sector educación, el sector transportes y comunicaciones y ahora con el sector defensa. Entonces, existe un proyecto de modernización macroestructural, donde está la transparencia y la política anticorrupción y el cambio de un modelo de gestión a una administración pública orientada a resultados. En todo ese contexto estamos haciendo nuestro plan de trabajo que tiene puntos muy específicos que son materia de esta exposición para poder explicarles cuál es la metodología que estamos implementando. ¿Qué contiene este plan de trabajo? Contiene estos 8 puntos, ¿no? Contesta las preguntas, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cuándo implementar? ¿Quiénes participan? ¿Dónde comenzamos? ¿Por qué el ABC? ¿No? ¿Qué beneficio nos trae? Y algunas conclusiones finales. Entonces, cuando hablamos de qué queremos hacer, estamos implementando el decreto legislativo 1478, que es el mandato legal. Hemos emitido una directiva, ya hemos mencionado reiteradas veces, y recomendamos vuestra revisión muy detallada de esta directiva número 002-2020, que tiene ya un año de emitida y aprobada, publicada, que contiene los lineamientos generales para la implementación progresiva de la control de costos. Y terminaremos con las directivas, los proyectos de directivas que ya hemos presentado en los 4 sectores antes mencionados y progresivamente estamos continuando con los siguientes sectores para establecer los lineamientos para la implementación de la contabilidad de costos en cada sector. Entonces, vamos a dar una mirada, qué cosa es lo que está pasando, cómo es que hemos apreciado desde afuera lo que está pasando en relación a la medición de la eficiencia, de la eficacia y de la aplicación de los costos, ¿no? Estaremos trabajando de una manera correcta, una mirada y qué cosa es lo que necesitamos para mejorar lo que no esté correcto, ¿no? Primero que nada, estamos viendo que en esta gráfica lo que se quiere decir es, estamos trabajando, estamos midiendo sobre una base igual a todas las entidades y a todas los componentes del gasto y del costo. Entonces nos damos cuenta de que no es, digamos, correcto poner una misma base a todos, porque como ustedes pueden apreciar, hay alguien que ve cómodamente, ¿no?, la actuación, la ejecución presupuestaria, en este caso el juego de béisbol, pero están apreciando cómodamente y tienen un espacio bastante amplio para poder visualizar. Hay otro que está viendo y que ve exactamente lo que tiene que ver, pero hay un tercero que tiene que ver por abajo porque no alcanza a ver arriba. Sin embargo, están sobre una base igual, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será correcto esto? ¿Esto es lo justo? ¿Esto es lo correcto a la hora de hacer la aplicación de lo que es costo y lo que es gasto y la distribución de estos a los productos que estamos entregando a la población? Entonces la respuesta es no. Entonces, ¿a qué estamos yendo? Estamos yendo a la equidad. En la equidad estamos poniéndolos a todos en forma homogénea para que puedan todos hacer una distribución racional de sus costos y de sus gastos y reflejarla en el estado financiero de tal manera que sea una información útil, no solamente para rendir cuentas, sino para hacer gestión. Así lo manda la OCDE en sus mejores políticas para una vida mejor y lo tomamos como una buena práctica, ¿no?, para hacer este cambio de lo que era antes, de trabajar con esta igualdad, a llevar a la equidad en cuanto a la distribución de los costos y de los gastos. Entonces, en ese marco tenemos normas nacionales, claro, y tenemos
un enfoque de la Dirección General de Presupuesto a través del decreto ejecutivo 1440. ¿Por qué menciono la Dirección General de Presupuesto en un tema contable? Porque estamos trabajando también en un equipo de los órganos rectores del MEP para poder consensuar estas directivas sectoriales que de una u otra forma, en el marco del artículo 11 de la 1478, que explicó claramente Jorge, de la interoperabilidad de de los procesos de integración intersistémica, es que lo que hace uno afecta al otro, lo que hace el otro afecta también al otro. Entonces, en ese marco hemos revisado un tema que es súper importante. ¿Y cuál es ese tema? Es el segundo objetivo de nuestros lineamientos generales. Ese objetivo son los centros de costos, ¿no? Entonces, los centros de costos son las unidades de las entidades que consolidan los costos derivados de la provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad y del desarrollo de los procesos de soporte. Los centros de costos, acá viene el mensaje, son determinados por las entidades en función de la naturaleza de los servicios que desarrollan y se enmarcan en las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta última frase es motivo de alguna discusión que hemos tenido a nivel de buenos rectores, pero que se está normalizando a través de la nueva legislación que está por salir. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa base, tenemos el aprovisionamiento de recursos que está a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y esta provisión de bienes y servicios públicos requiere, pues, la ejecución presupuestaria, y esa ejecución presupuestaria conlleva a registrar costo y registrar gasto, o costo o gasto. Y ese es el primer tema que tenemos que revisar a la hora de ver la metodología. ¿Por qué? Porque la contabilidad lidera este proceso de costos a través de la medición. ¿Medición de qué? De los recursos que se utilizan, ¿no? Que utilizan los centros de costos para poder lograr sus metas, para poder lograr sus objetivos. Y en ese proceso está la cadena de valor. Lo que están viendo en la gráfica no es nada más ni nada menos que la cadena de valor de Porter, donde se interrelacionan las actividades de apoyo con las actividades primarias. ¿Para qué? Para generar el margen o generar el valor social. Y lo que hace la contabilidad es medir justamente cómo es que se utilizan estos recursos para el logro de esos objetivos. Entonces, en ese sentido, en este segundo objetivo, donde ponemos énfasis, que son los centros de costos, responsabilidad de cada unidad ejecutora, hemos determinado que cuentan con un responsable designado. Esa es la primera característica que mencionó Jorge. La segunda que mencionó es consumen recursos. Es correcto. Estos centros de costos desarrollan actividades, estas actividades son las que consumen los recursos. Y tienen una unidad de reporte, o sea, sus costos pueden distinguirse claramente, porque son diferentes actividades las que realizan en uno o en otro sector. Entonces, viene la segunda pregunta, ¿cómo vamos a lograrlo? Hemos hecho el análisis y hemos concluido en que este gasto indirecto, ¿no? El gasto de administración, el gasto de gestión, sin trazabilidad, sin asignaciones que sean justas, es cada vez más grande, es más que proporcional que los costos directos. Los costos directos, de una u otra forma, tienen un tratamiento directo al producto final o al servicio final que se entrega a la población. Pero los indirectos, que cada vez van siendo mayores, no tienen ese tratamiento y ahí es donde entras a tallar la contabilidad de costos con su modelo de costeo por actividades. A lo largo de los años se ha visto un cambio en la estructura de costos debido a la automatización de procesos y otras tendencias de mercado que han reducido los costos directos y han incrementado los indirectos. Los gastos indirectos se han incrementado exponencialmente y se ha hecho más difícil asociarlos a un servicio. Por eso surge el costeo por actividades o el costeo ABC. Ahí está la razón del costeo por actividades. ¿Por qué? Porque brinda tres ingredientes. Primero, una medición objetiva, ¿no? Una medición que realmente es sistemática y que es útil para poder tomar decisiones. Esa es la razón por la cual se ha implementado la contabilidad
por, de costos por actividades. ¿Cuál es la metodología? Un sistema ABC implica el desarrollo de 4 etapas clave. La primera etapa es la identificación de las actividades. Y acá va el mensaje directamente para cada uno de los participantes, ¿no? Aquí hay una progresividad, sí, es correcto, pero tenemos que comenzar a trabajar, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer después de esta exposición? Tengo que ponerme a pensar en que tengo que identificar las actividades que se realizan en la entidad en la cual yo estoy laborando y que son afectadas por el volumen de transacciones antes que por el volumen de producto o la relación producto-servicio final. Segundo, identificar y atribuir los recursos consumidos. Primero me dices actividades, después me dices recursos, sí. Entonces, los recursos son consumidos por las actividades, lo dijimos en ese momento, cuyo costo debe determinarse. Entonces, hay fuentes de información que me van a ayudar a determinar cuáles son las actividades que realiza mi entidad. Sí, por eso Jorge habló de los documentos de gestión, donde tenemos el organigrama, donde tenemos el ROF, el MOF, el manual de procedimientos, donde tenemos el POI, donde están claramente especificadas las actividades que están aprobadas dentro de los planes operativos y también para las unidades ejecutoras y para los pliegos en su plan sectorial, ¿no? Entonces, tercer punto, seleccionar de las medidas de actividad para cada actividad. ¿Qué medidas? ¿Cómo tengo que medir esa actividad? ¿Tiene que haber una unidad de medida de la actividad que se está realizando? Sí. Y establecer el sistema para capturar datos sobre el volumen de actividad. No es un juego de palabras, es simplemente, si yo realizo una actividad, por ejemplo, una actividad que es emitir estados financieros, esa es una actividad y esa es una actividad administrativa. ¿Cuántos recursos utilizo para cumplir con esa actividad? Seguramente tengo un equipo de profesionales con un contador, un integrador y un analista, correcto. Estas personas tienen que realizar esta actividad y consumen tiempo para hacer esa actividad. Entonces, el indicador o la medida de esta actividad tendría que ser la hora hombre. ¿Cuántas horas hombre utilizo yo para poder generar esta actividad? Para hacer esta actividad y lograr la emisión de los estados financieros. Es un ejemplo. Cuarto, la aplicación de las medidas de actividad en las líneas de productos-servicios. También se tiene que medir, ¿no?, los productos y los servicios que nosotros entregamos a la población, ¿no? En este caso, voy a hablar de un ejemplo más adelante con las matrices, donde vamos a ver claramente cómo es que se determinan estas medidas para poder determinar los productos y los servicios y cuantificarlos para poder ser costeados. Los requerimientos fundamentales del sistema. Estos cambios en la modernización del Estado hacen que se requieran más recursos, en particular en la logística de los programas presupuestales, donde la programación multianual se volvió más compleja y la planificación también. Entonces, hay una clave, hay un proceso importante que es el proceso logístico dentro de los programas presupuestales, sí, ¿no? Y estamos acotando a programas presupuestales, porque hay algunos que no son programas presupuestales, que son acciones comunes o que son no, pero que también consumen recursos. Pero es la misma lógica, porque la logística es para toda la ejecución presupuestaria. Entonces, de ahí viene la armonización de los recursos disponibles con los planes de intervención. Las intervenciones que determina, o sea, que programa la Dirección General de Presupuesto Público a través de las políticas que se establecen, los planes que se aprueban, estas intervenciones tienen que estar armonizadas para poder determinar los recursos que se necesitan para cumplir las metas. En logro de la calidad del gasto a través de los procesos de presupuesto por resultados. También estamos hablando de que el artículo 16, el anterior al 17 que hemos leído hace un momento, habla sobre el presupuesto por resultados y en el marco de esta metodología, el presupuesto por resultados, que en el Perú es prácticamente la que nos identifica como líderes en la región en cuanto a presupuesto, es una metodología que permite identificar, pero identifica ¿qué? El costo. ¿Qué costo? El costo directo. Sin embargo, el indirecto no
lo tenemos capturado, no lo tenemos analizado. Y ahí es donde jugamos un rol importante a través de la contabilidad de costos. En la habilidad para hacer frente a los cambios, por ejemplo, en la gama de productos o especificaciones, en la tecnología, en los requerimientos de los ciudadanos. Tenemos que tener esa capacidad de entender todas estas variables. Entonces, ¿qué requerimientos? Estamos hablando del catálogo de bienes, servicios y obras, de la medición de tiempos, de la identificación de los datos para el derengado y justamente los datos relacionados con los costos. ¿A través de qué? De las mediciones. ¿Y cómo es la medición? Aquí le llaman el FTE. Este es un término internacional donde se llama el Full Time Equivalent, que no es nada más ni nada menos que el cost driver o el indicador de costo que nos va a servir para medir las dos cosas, no tanto los recursos como los productos. Entonces, el registro de tiempos dedicados a actividades, la distribución de tiempos se relaciona con el tiempo que cada una de las personas dedica a las actividades dentro de su jornada de trabajo. De esta manera se pueden realizar distribuciones de los gastos indirectos hacia esas actividades y luego agruparlas por procesos. Esa es la lógica de los cost drivers. Pero entonces, ¿qué es un sistema ABC? Se centra específicamente en la gestión de actividades. Por eso se llama Activity Based Costing, ¿no? Como forma que tienen las entidades para generar competitividad. Una actividad es una combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos y entorno para producir un determinado producto o servicio. Describe lo que hace la entidad, el tiempo que invierte en sus procesos y los productos finales o outputs de los mismos. Por ejemplo, ensamblar un producto final, emitir una PECOSA, hacer una endodoncia para el Ministerio de Salud, por ejemplo. Una actividad es un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo con un propósito específico. Por ejemplo, investigar, innovar, desarrollar, diseñar productos o servicios, alistar u operar una máquina o herramienta o distribuir productos. El sistema de costos ABC calcula los costos de actividades y tareas de forma individual y asigna los costos, esa es la palabra clave, asigna los costos a objetos del costo como productos, servicios, clientes, sobre la base de actividades realizadas. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? El sistema de Activity Based Costing, ABC, es una metodología que mide el costo y el rendimiento de las actividades, de los recursos y de los objetos del costo. El sistema ABC es un proceso de asignación, nuevamente, de costos indirectos en dos etapas. Una primera etapa, los recursos son consumidos por las actividades. Ya dijimos, o al revés, las actividades consumen recursos. Y segundo, los objetos del costo, o sea, los productos, los clientes, los mercados, consumen actividades, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos llegar, porque este sistema de costos ha tenido en los últimos años una gran relevancia y podría considerarse como un modelo económico de la organización que integra datos. Y esa es la materia de fondo, ¿no? Integración de datos. Tradicionalmente, hacíamos esto con los costos, ¿no? Los costos se ponían en 4 rubros muy agregados y se reportaban en unas cifras totales y no te decían nada respecto a la eficiencia o la eficacia en la realización de las actividades. Ahora, viendo por actividades, está más desagregado y ese es el propósito que decía Jorge cuando decía la contabilidad de costos es una contabilidad analítica, es más detallada. Entonces, ahí viene justamente esa desagregación de los gastos administrativos, por ejemplo, en diferentes actividades que van a cuadrar con los mismos montos, sí, pero va a tener una mayor riqueza en el detalle de la información. Y para eso, ¿qué se utiliza? Se utilizan justamente los cost drivers, que son los conductores de costo, que son medidas o indicadores que nos ayudan a distribuir los costos de una fuente hacia un destino. Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Se distribuye en los centros de costos y por eso se requiere una métrica que permita hacer una asignación de costos de mejor manera. Seleccionamos el número de equipos, el número de lámparas como un conductor de costo. O sea, así como dije, horas hombre, también hay horas máquina, también hay metros cuadrados,
hay número de equipos, hay número de lámparas, hay número de enchufes. Entonces, estos son los inductores que nos van a ayudar a asignar este costo indirecto de una manera objetiva, sistemática, para poder tomar decisiones. Entonces, es un principio de causa y efecto que tiene el ABC, donde tenemos el conductor, que es la causa de la actividad, un conductor de causa, de actividad, ¿no? Como dije, la medición de esas actividades, ¿no? Y, por otro lado, también el efecto del conductor para poder determinar el producto, el final, ¿no? El costo final. Y ahí entra la contabilidad de costos a medir justamente este consumo de recursos a través de las actividades. El control de costos de una actividad es la causa del porqué de la actividad. Esa es la causa-efecto, ¿no? La actividad revela el efecto del conductor de costos. Entonces, ¿en qué resumimos todo lo que hemos dicho hasta ahora? En un gráfico en el cual podemos ver que se tiene que identificar recursos, sí. Actividades también, objetos del costo también. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como entidad a la hora de implementar la contabilidad de costos? Identificar justamente estas variables. ¿Cuáles son los recursos que tengo disponibles? ¿De dónde saco esta información? Ahí vienen las dos fuentes de información de la contabilidad de costos. La primera fuente es la contabilidad financiera. Ahí tenemos los análisis de cuentas, tenemos el control patrimonial, tenemos el inventario conciliado, auditado, tenemos la depreciación, tenemos todos los recursos identificados en la contabilidad financiera. También hay otros sistemas, como por ejemplo, el sistema de planillas, que nos puede decir el recurso humano que tenemos disponible en la entidad y cómo es que está interviniendo en este proceso de identificación de recursos. Luego las actividades, ¿no? Que ya hemos hablado sobre estas actividades, que son cada uno, cada ministerio, cada ente, cada unidad ejecutora tiene actividades diferentes y es importante que las identifiquen para relacionarlas con estos recursos y con el objeto del costo, que es el producto o servicio final que se entrega a la población. Entonces, ahí viene el generador de costos y la medida de rendimiento para hacer el proceso de mejora continua en la medida que se pueda aplicar la contabilidad de costos. Esto es lo mismo establecido por esta cruz que le llaman la CAM1. El costo basado en actividades contiene elementos fundamentales: la medición del costo y la medición del desempeño. Ese es el mensaje de esta ley. Entonces, ahí están los conductores de costos, ¿no? Y conductores de recursos y de actividades, que son los que he mencionado anteriormente, y que es importante poner énfasis para comprometer a la parte operativa en cada unidad ejecutora que tiene que trabajar en la identificación de estas unidades de medida. Nos tiene que dar los datos para poder determinar las horas hombre, determinar las horas máquina, determinar los metros cuadrados, etc. La tercera pregunta es, ¿cuándo vamos a implementar esto? Ya hemos empezado con la relación de la directiva de lineamientos generales en 3 de noviembre del 2020. A su vez empezamos con el sector salud. Hasta el mes de marzo o abril continuamos con ellos y seguimos en coordinaciones con ellos también hasta ahora. Luego con el sector de educación también tenemos consistentes avances. Más adelante tenemos la oportunidad de presentar qué avances tiene el sector salud y cómo ha hecho el sector salud, cómo ha implementado todo esto que venimos comentando. Y luego con el sector de transportes y comunicaciones, con quienes tenemos un avance muy concreto. El sistema que tienen ellos es un sistema muy potente, pero que necesita justamente del soporte y el complemento de la contabilidad de costos. Y luego, con el sector defensa, hemos iniciado con unas primeras reuniones con los directivos, con el director general de administración, con el director general de emprendimiento y presupuesto, explicándoles justamente el propósito, esta metodología y todo lo que estamos hablando hasta ahora en una reunión estrictamente llevada con ellos. Para esto de acá tiene que continuar, ¿no? El 31 de diciembre del 2022 deberíamos ya tener la interoperabilidad. Estamos hablando de una segunda fase que le explicó Jorge anteriormente y que tiene que ver con los sistemas, ¿no? ¿Para qué? Para presentar los costos consolidados por sectores en la cuenta general de la República. Eso se espera al terminar el año 2022 con la cuenta de ese año en la cuenta general de la República, ¿no? Y terminaremos más adelante, en el año 2023, estamos dándonos más o menos 3 años de horizonte,
para hacer los mejores reportes para el control financiero y de la gestión pública a través de la contabilidad de costos. Ahí está nuestra contribución a la gestión pública mediante información que sea útil para tomar decisiones y también para rendir cuentas. Entonces, nuestras actividades, nuestro plan, ¿qué es lo que contiene? Reuniones con el pliego y con los rectores. Tenemos que trabajar en los dos frentes con los rectores para ponernos de acuerdo en todas las disposiciones que tienen que darse y con los pliegos para avanzar en el plan de trabajo, ir progresivamente capacitándolos, dándole el conocimiento, diciéndole qué cosa es lo que queremos y cómo queremos hacerlo en esta primera fase, ¿no? Y luego determinar los centros de costos con las unidades ejecutoras. No están solos, están con nosotros. Nosotros vamos a acompañarlos en ese proceso. Para eso tenemos una exposición más adelante, la siguiente exposición con Humberto Tampes, donde les va a decir cómo es esta metodología para determinar los centros de costos, ¿no? Una cosa es determinar los centros de costos, otra cosa es la contabilidad de costos que tenemos que diseñarla a través del elemento 7 con la participación también de ustedes. Luego determinar las cuentas contables, pero acabo de decir elemento 7, y la directiva de costos donde se oficialice todo lo anteriormente mencionado, ¿no? ¿Quiénes participan? Participamos tanto los rectores como las unidades, como los pliegos, ¿no? Y realizan todas estas actividades desde el quick off, o sea, desde el pay de honor, ¿no? Desde que la primera reunión que tenemos con los directores generales y terminamos al final con la emisión de la directiva del sector, pasando lógicamente por la emisión, por la determinación de los centros de costos y de la propuesta de cuentas contables que ustedes nos tendrán a bien alcanzar. ¿Por dónde comenzamos? La OGA, ¿no? O sea, esa es la estrategia acotada, ¿no? La directiva, el alcance de todos los lineamientos es a todo el sector público. Estamos yendo por sectores y dentro de cada sector con la OGA, la Oficina General de Administración, que es la sede central, que es la que tiene la información actualizada y tiene los recursos y los medios para poder implementar la contabilidad de costos de manera, digamos, priorizada, para luego ese mensaje poderlo extrapolar a las demás unidades ejecutoras. Pero que nada, la OGA lo que hace es el listado de los centros de costos. Lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer todos, ya es una disposición que se va a oficializar y que ya está dentro del decreto legislativo 1440 y que la tenemos que poner en práctica. Pero ya lo tenemos en el SIGA, no es exactamente lo que estamos hablando. En el SIGA hay una determinación de centro de costos, pero esos centros de costos no guardan relación con este concepto y con esta definición que ampliamente le hemos explicado al principio y que está contenida en estos elementos generales. Es decir, que tengo un responsable que consuma recursos y que reporte sobre el consumo de estos recursos de manera individualizada. Luego, la estructura de costos, la estructura de las cuentas contables para fines de contabilidad de costos en el sector, ¿no? Tercero, el listado de todos los recursos utilizados en cada centro de costos. Determinados los centros de costos, sabemos qué recursos son los que han utilizado, activos fijos, inventario, recursos humanos y otros, en un reporte mensualizado en el último año, estamos hablando del último año, ha sido el 2020, que lo tenemos cerrado, para la aplicación de los cost drivers. ¿Y cómo se aplican los cost drivers? Con información de la logística y de recursos humanos que reportará los consumos de estos bienes y servicios, pero con valores, ¿no? El área de patrimonio reportará la depreciación de los activos fijos, también con valores. Cuarto, el listado de los procesos o las actividades en el marco de los planes institucionales. Los tenemos aprobados en el PEI y en el POI de cada una de los pliegos y las unidades ejecutoras. El listado de los productos y servicios que brindan a la población. Ahí está el objeto del costo. Tenemos los productos que brindamos a la población y tenemos que listarlos también. Para los costos o cost driver, deben realizar las siguientes acciones. Medir el grado de participación de los recursos en la realización de cada una de las actividades previamente designadas. Esa medición tiene una técnica, sí, la vamos a explicar, correcto, lo vamos a acompañar en esa medición, sí, pero es muy importante el compromiso, como dije hace un momento, de las áreas operativas en este proceso de medición, ¿no? Las unidades de medida serán determinadas por las áreas administrativas y operativas sobre la base de los datos requeridos en el literal C anteriormente explicado.
Y también necesitamos que ustedes nos alcancen una relación de aplicativos informáticos utilizados para brindar los servicios en cada uno de los sectores, ¿no? Tenemos conocimiento que hay sistemas paralelos que muchas veces son muy utilizados y que tienen unas bases de datos muy bien estructuradas, y sobre esa base también quisiéramos tener nosotros esa estructura para poder sistematizar todo lo que se va a explicar en esta metodología. Entonces, en resumen, estas son las actividades que hace la OGA, ¿no? Se tiene que hacer una asignación de los responsables o de los representantes de PEGO, una designación de representantes, una recolección de información de los recursos valorados, la asignación de costos de los recursos, la asignación de costos de las actividades, luego la medición del rendimiento, esa la eficacia en el uso de los recursos y la consolidación de los costos totales. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios fundamentales me trae toda esta metodología? ¿No? Hay más precisión en la determinación de los costos y de los objetos del costo, mayor visibilidad de los costos indirectos, hacemos énfasis en ello, ¿no? Y también énfasis en las actividades que desarrollan a través de diferentes departamentos. Mejora de la comprensión del comportamiento de los costos indirectos por parte de los directivos. Control y reducción de los costos indirectos mediante la eliminación y reorganización de actividades. Aumento de los recursos en aquellas actividades críticas para el éxito. Nueva forma de medir los rendimientos y un lenguaje común para toda la organización. ¿Hay riesgos? Sí. Hay un riesgo, que es el riesgo que justamente los políticos o muchos políticos toman decisiones equivocadas en base a información distorsionada. Pero justamente nuestro rol es orientar esta información y orientarla de una manera práctica y objetiva, ¿no? Los centros de costos o los presupuestos, mejor dicho, ya tienen determinados algunos procedimientos, sí, pero nuevamente para identificar el costo directo. Y nuestro tema va orientado hacia el costo indirecto. En la Cuenta General de la República ya estamos hablando de la nueva forma como reporta la Cuenta General de la República, donde incluye los programas presupuestales. Son numerosos, tenemos más de 98 programas presupuestales y que tienen la misma lógica, ¿no? De los procesos a las actividades, identificando cada una de las categorías del gasto. Entonces, ahí, en resumen, la OGA tiene sus procesos, sus macroprocesos, tienen que identificarlos, identificar los procesos que están contenidos en estos macroprocesos y llegar ahí a las actividades. Ese es el propósito de esta capacitación, motivarlos a que tengan este esquema mental y puedan llegar a identificar esas actividades, ¿no? Y hay unos resultados del modelo que vamos a verlos seguramente en el costeo por actividades, haciendo esta comparación con el tradicional, donde podamos justamente identificar los costes de una actividad en base a los recursos. Determinar la rentabilidad de los productos o familia de productos, la rentabilidad por región, por mercado, por cliente y en consecuencia la rentabilidad social. Yo tengo mucho más que explicarles respecto a las experiencias que hemos pasado con el MINSA, por ejemplo, en el marco de todas las actividades que hemos realizado, y algunos temas respecto a las matrices que hemos hablado hace un momento, pero seguramente vamos a tener tiempo para poder hacerlo al final en la hora de las preguntas. Entonces, de esta forma, yo quiero que ustedes puedan tener claro cuál es la metodología que estamos implementando en el marco de todas estas disposiciones o lineamientos generales para la contabilidad de costos. Muchas gracias. Gracias, José, por tu exposición. A continuación, damos pase a nuestro expositor, señor Edwin Arce Álvarez, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Perspectivas para la implementación de la contabilidad de costos. Adelante, señor Edwin. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Arce. Continuando la presentación en el marco de la implementación progresiva de la contabilidad de costos, el tema que voy a abordar son las perspectivas que se percibe en un futuro muy cercano. A continuación voy a exponer perspectivas para la implementación de la contabilidad de costos.
Primeramente, desarrollamos un diagnóstico. Vemos que hay necesidades de información sistematizada. Necesitamos una información que satisfaga el nivel interno y el nivel externo, que pueda permitir el análisis de datos. Información para conciliación de las cuentas contables de costos individuales, así como presupuestales. Información para revaluación actualizada y para las correcciones. Información para inventarios. Conciliación de bienes patrimoniales. Información para liquidación de obras, puesto que tenemos que evaluar lo programado versus ejecutado y obtener el detalle de los gastos que demandó la ejecución en costo real de la obra. También necesitamos información para el sinceramiento contable y otros que a nivel interno lo requerimos. Además, necesitamos información para las cuentas nacionales. También necesitamos determinar los ingresos por fuente y o ubicación geográfica. En ese nivel, la contabilidad financiera actual registra, controla e informa transacciones financieras, patrimoniales y de ejecución presupuestal, orientada para la rendición de cuentas, elaboración de la cuenta general de la República, cuentas fiscales, las cuentas nacionales, planeamiento, fiscalización y control financiero patrimonial, además para la transparencia, entre otros. También percibimos que hay requerimientos para la implementación del sistema propuesto, el requerimiento de recursos para la implementación del sistema de contabilidad de costos, equipos de computadora, el requerimiento de capital humano especializado para el desarrollo, producción y análisis. También se identifica algunas deficiencias. Tenemos el rezago del avance tecnológico y sistematización. Eso en el día a día ustedes lo perciben. Ustedes lo han visto, ciertas limitaciones en nuestros programas que hacemos uso en el sector público. También se identifica un sistema en uso con procesos tecnológicos, usuario-servidor o usuario de sistema. Mayormente es informativo. Lo que planteamos es el método usuario web que permite una interacción en tiempo real respondiendo a las exigencias de los usuarios. También percibimos actualmente escaso o ausencia de control de calidad. Uso de sistemas de costeo tradicionales y parciales, costo de producto y valor de productos finales. Los costos parciales no considera toda la cadena de producción del servicio que actualmente aplicamos. Esto es en los costos administrativos. En el análisis funcional identificamos acciones a desarrollar, actividades y acciones, tareas ligadas a la estructura funcional. También identificamos la agrupación de tareas, acciones, obras, programas en función de áreas de responsabilidad y o centros de costo. También tenemos que identificar inductores, identificar estructura, identificar catálogo institucional en contraste con presupuesto, el clasificador institucional de gobiernos nacionales, regional y local, clasificador económico de ingresos y gastos, clasificador de fuentes de financiamiento y clasificador geográfico. Siguiendo con el análisis funcional,
el costeo basado en actividades mide el costo de las actividades y el desempeño. En las acciones para el diseño del sistema ABC, identificamos la estructura funcional de la entidad. Identificamos actividades, tareas, programas, obras. También tenemos que identificar los conceptos del cost driver o factores o motivos que causan el costo o también llamamos generador de costo. Asignar los costos a las actividades. Asignar los costos de las actividades a los materiales y productos. Asignar los costos directos a los productos. Además, la localización de los costos indirectos en los centros de costo, así como determinar los costos indirectos en los centros de costo. Más acciones para el diseño del ABC. Tenemos que analizar e identificar la estructura funcional de la entidad. Dividir las actividades en la entidad. Desarrollar el análisis operacional de cada área, pues ello permite definir el número de actividades, por lo que se procede al estudio para una posible eliminación o agregación necesaria. También tenemos que analizar las acciones aplicables de prorrateo de costos en cada centro de costo. Identificar la distribución de los costos indirectos a través de los inductores cuantitativos y cualitativos. Además, vamos a asignar los costos de las actividades a los servicios o a los objetivos de cada costo. También vamos a analizar los resultados comparando los márgenes para los servicios, los cuales deben ser analizados. Siguiendo con la propuesta para la implementación progresiva en la segunda etapa con el desarrollo del software, tenemos que desarrollar procesos, actividades, tareas, obras, programas aplicables durante la implementación. Para ello, desarrollamos o adquirimos, contamos con el suministro, el desarrollo, el funcionamiento, el mantenimiento o la eliminación de los sistemas, productos y servicios informáticos efectuándose con la participación de los usuarios. Siempre vamos a trabajar de la mano con los sectores. En realidad, ustedes son el soporte del sistema. Ustedes conocen la aplicación del día a día. Por lo tanto, tenemos que ver en el campo todas las acciones necesarias. Siguiendo con la propuesta, también tenemos que desarrollar la planificación, analizando e identificando la necesidad de información, con una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema. Vamos a identificar, analizar formatos en uso actual y proponer la modificación con uso múltiple que sirvan para la acreditación de acciones con codificación específica del centro de responsabilidad, centro de costos, institución, dependencia, área geográfica y otros al cual pertenece. En todo caso, los ejemplos serían los requerimientos, las PECOSas, las órdenes de compra, los órdenes de servicio, observando las normas que a la fecha son vigentes. También en materia contable de costos ABC, las propuestas iniciales de estructura contable, plan de cuentas, centro de costo, áreas de responsabilidad, se verificarán en el campo de trabajo, previo análisis de la funcionabilidad, operatividad, aplicabilidad, con observancia de normas internacionales, nacionales e internas. Asimismo, el desarrollo del diseño y las posibles opciones de implementación se consideran como etapa compleja
y el proceso iterativo comparada a otras implementadas. ¿Por qué señalamos el proceso iterativo? El proceso iterativo significa que a medida que vamos desarrollando, podemos entender mejor el funcionamiento, el sistema y mejorar y corregir desde la etapa inicial hasta la parte final. Es decir, es un tema muy adecuado para desarrollar el sistema, ¿no? En el marco de la propuesta del desarrollo del software, se sugiere en la programación proyectarse apropiadamente con herramientas, lenguajes, códigos, identificando variables adecuados, analíticos y subanalíticos, considerando su alcance, reglas de formato, códigos consensuados, buscando el proceso y información en tiempo real. Usuario web, ¿no? El modelo, ¿no? Realizar pruebas las veces necesarias comparando con resultados con los procesos en uso paralelo. En la implementación, buscar los procesos, detectar fallas y proponer modificaciones en base al análisis de cada proceso y resultado comprobado. Siguiendo, tenemos que efectuar la instalación para el funcionamiento teniendo en cuenta todas las dependencias existentes. Vamos a desarrollar el uso y mantenimiento aplicando criterios correctivos, adaptativos y perfectivos. Vamos a aplicar un modelo combinado simple y amigable y que el sistema permita ingresar, corregir errores, validar con acceso directo y respuesta inmediata. Beneficios esperados. Los beneficios esperados son fortalecer la implementación progresiva del sistema de contabilidad ABC, el cálculo de los costos directos e indirectos, el efecto directo sobre la organización, ayuda a la planeación, control y toma de decisiones, la información pertinente a la toma de inventarios, valoración, la mejora de procesos, mejora de rendimientos y competitividad, maximización de resultados, de metas y objetivos, efectividad de control siempre y cuando los procesos se implementen con eficiencia y eficacia, la rendición de cuentas oportunas, los costos debe abarcar desde la idea del producto hasta la entrega del servicio final. Adicionalmente, buscamos la transparencia de las operaciones. Gracias, señores. He tenido la oportunidad de exponer este tema. En el momento de concluir mi exposición y estando a 14 días de la Navidad, les deseo mucho éxito, paz y unión en su hogar, progreso para el año 2022. Gracias, señor. Gracias. Gracias, José. Gracias, Aurelio, por su exposición. Muchas gracias. Queremos agradecer al señor Aurelio Arce por su exposición. A continuación, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección hemos elegido a uno de nuestros panelistas, en este caso a José Arreque Acosta, quien dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Entonces vamos a seleccionar las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. A ver, acá vamos a mencionar la primera pregunta. Primera pregunta para José Arreque. ¿Qué se entiende por el costeo ABC en la implementación de la contabilidad de costos en el sector público? José. A ver,
Es una pregunta bastante amplia, sin embargo, la precisión ya la hemos hecho a lo largo de la exposición. Habría que poner énfasis en que los costos ABC han sido, digamos, elegidos o han sido, es la metodología, ¿no? Propuesta y aceptada e institucionalizada por nuestra Dirección General de Contabilidad Pública, porque cumple con todos los requisitos para la distribución sistemática, ¿no? Objetiva, ¿no? Y precisa del costo indirecto. Entonces, si tenemos que justificar por qué ABC, ¿no? Porque nos han preguntado en el proceso de implementación en varios sectores, ¿por qué no la absorción? ¿Por qué no el estándar? ¿Por qué no el otro sistema de costeo inteligente? Entonces, lo que hemos contestado es que esos sistemas tienen su madurez de vida y ya cumplieron con su proceso. El sistema por absorción tiene sus debilidades, y debilidades muy fuertes, muy grandes, que a la hora de hacer el análisis de la eficiencia, como bien dijo el doctor Edwin, de las actividades o la calidad del gasto, no nos da una información correcta. Entonces, el costeo ABC tiene esa virtud, ¿no? La virtud que tiene es que nos da la consistencia a la hora de hacer la distribución de los costos indirectos para poder tomar mejores decisiones. Excelente. Bueno, vamos a proceder con la siguiente pregunta. A ver, acá un participante nos hace la siguiente consulta. ¿Cómo se definen los centros de costos? Ya, esa es una muy buena pregunta porque es la columna vertebral de nuestra metodología, ¿no? Solamente para ponernos en contexto, nuestra metodología tiene 3 puntos. El primer punto, la determinación del sistema de costeo, que es el costeo por actividades. El segundo punto, que es la determinación de los centros de costos, que es responsabilidad de cada unidad ejecutora. Y el tercer punto es la determinación de las cuentas contables del elemento 7. Esa es nuestra hoja de ruta. Esos son los 3 pasos que están establecidos en la directiva número 002-2020. Me pregunta sobre el segundo objetivo, ¿no? Y cómo establecer los centros de costos. Entonces, de una forma muy práctica, hemos ensayado diferentes formas a lo largo de estas experiencias. Yo tengo lecciones aprendidas aquí con diferentes ministerios. Me gustaría poder hacer una presentación muy corta de la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con el MINSA. Es espectacular esta experiencia, porque ellos tenían digamos, una afinidad a determinar los centros de costos a partir de la estructura presupuestaria. Una buena posición, no lo negamos, pero demostramos que hay una más práctica. ¿Cuál es esta metodología más práctica para determinar los centros de costos? Acá va la respuesta. Tienes tu organigrama. El organigrama es parte del ROF. Ese ROF está aprobado con un decreto supremo, seguramente, con una norma de rango ministerial. Entonces, si tienes tu organigrama, y ese organigrama está prácticamente esquematizando todos los niveles de organización dentro de la unidad ejecutora o dentro del pliego, ese organigrama es el que contiene todas las instancias administrativas y operativas que forman parte de una unidad ejecutora. Codifica estas instancias, estos componentes de la unidad ejecutora a la cual tú perteneces. O sea, si tienes tu organigrama y codificas cada una de las áreas, ¿no? Codificas con un código 1.1, 1.2, 1.3 y codificas cada una de las áreas que están dentro de la dirección donde tú trabajas, vas a tener una codificación coherente con las actividades que realiza esa unidad ejecutora en ese pliego. Primer paso. Una vez que ya tienes codificadas, ¿no? Esa codificación vamos a tenerla muy presente a la hora de determinar el plan de cuentas del elemento 7. ¿Por qué? Porque la contabilidad de costos, ¿no? Responde a 2 preguntas básicamente. ¿Cuáles son estas 2 preguntas? La primera es ¿quién gasta? Y la segunda es ¿en qué gasta? Entonces, ¿cómo contesto esas preguntas? ¿Quién gasta? Con esa codificación en tu organigrama, cuando alguien hace una actividad o realiza una actividad que consume recursos, ya sabes quién gasta. Ahora, para terminar, ¿en qué gasta? Ahí es donde entramos a
batallar con la estructura de la contabilidad de costos, que debe tener una profundidad tal que llegue mínimamente a codificar también las actividades que hace un momento dijimos que deberías comenzar a identificar y codificar también. Entonces, si tenemos codificados los centros de costos y tenemos codificadas las actividades, ya tenemos una primera aproximación a la respuesta a estas dos preguntas. ¿Quién gasta y en qué gasta? Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta que nos formulan los participantes, José, es esta. A ver, ¿un centro de costos puede tener varias actividades? Es una buena pregunta y veo que están focalizando en el centro de costos porque es muy importante. Como dije, es la columna vertebral de toda esta metodología, ¿no? Y es muy pertinente la pregunta porque un centro de costos está compuesto ¿por qué? Por varios centros de costos, dice la pregunta, y yo digo por varios centros de responsabilidad. Oye, entonces me estás hablando del centro de costos y del centro de responsabilidad. Sí. ¿Y los centros de costos contienen centro de responsabilidad? Sí. ¿Puede ser un centro de costo un centro de responsabilidad? Sí. ¿Puede ser un centro de costo con varios centros de responsabilidad? También. ¿Cómo se organizan estos centros de costos entonces? De acuerdo con tus disposiciones internas en tu unidad ejecutora. Allí nosotros no tenemos competencia para modificar nada. Simplemente lo que queremos es recoger esa foto de cómo tienes tu organigrama y cómo tienes tus centros de costos codificados y las actividades que realizan para correlacionarlos y poder incorporar esa codificación en el elemento 7 y contestar a las dos preguntas que dije en la pregunta anterior. Sin embargo, es importante aclarar que estos centros de costos, ¿no? Tienen la flexibilidad, porque depende de las unidades de ustedes, ¿no? De crearse, de fusionarse, de eliminarse o de repente desaparecer algún centro de costo, porque esa decisión la toma cada director, cada dirección, cada órgano competente dentro de la entidad, sea el ministro, el viceministro, el director general, el secretario general o el director o el jefe de la unidad orgánica correspondiente. Es su modelo de negocio el que se adapta. Entonces, ahí viene una interpretación a lo que quiere decir el artículo 17 de la 1440. ¿Dónde es que esta esquematización de los centros de costos, a propósito de la pregunta, ¿no? Que contiene centro de responsabilidad, ¿no? ¿Dónde es que se materializa? ¿En qué sistema se va a ver? Entonces, ahí va nuestra contribución a que este diagrama, digamos, esta foto de todos los centros de costos debería de estar incorporada en un sistema tipo SIGA, tipo administración de recursos, que lo que va a hacer es identificar a los centros de costo y a los centros de responsabilidad. Ok, muy bien, José. La siguiente pregunta formulada por los participantes es esta. ¿La Dirección General de Contabilidad Pública tiene a la fecha aprobado un plan contable de costos? Lo dijo Jorge al principio de la exposición, ¿no? Tenemos el elemento 1, el elemento 2, 3, 4, 5, 6, y el 7 se pasa de frente al elemento 8 y las cuentas de orden. Entonces, ¿qué pasa con el elemento 7? No tenemos una contabilidad de costos definida en el elemento 7. ¿Cuál es nuestro propósito? Definir las cuentas que tienen que incorporarse en ese elemento 7 en el plan contable gubernamental. ¿Para qué? Para identificar justamente la acumulación de costo directo e indirecto. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica, los usuarios están haciendo la ejecución presupuestaria, están registrando las transacciones de acuerdo con normas internacionales de contabilidad, de acuerdo con procedimientos, de acuerdo con las directivas, cumpliendo todos los lineamientos que dicta la Dirección General de Contabilidad, pero está imputándose toda esa ejecución presupuestaria al gasto. Entonces, el elemento 5 es el que está recogiendo la imputación de esas transacciones como gasto. Todo es gasto. Y hemos analizado el elemento 5 y hemos determinado que el elemento 5 tiene algunas transacciones que son costo, otras que son gasto y otras que siendo costo también son gasto y tienen que ser identificadas por los profesionales contables en cada unidad ejecutora. ¿Para qué? Justamente para en base a esa diferenciación
entre lo que es costo y lo que es gasto, poder dar origen al elemento 7 para la acumulación del costo, directo e indirecto. Correcto, José. La siguiente pregunta que tenemos aquí, a ver, vamos a leerla, dice, para las entidades del sector público, ¿se tiene definido las fechas para la implementación de la contabilidad de costos? La fecha para la implementación de la contabilidad de costos. Ujú. Bueno, Esa tenemos es la un horizonte, tenemos un plan de trabajo, como dijimos. Ahora, el mandato legal es progresivo. No vamos a hacer estas cosas de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿no?, que además que está madurando, que ha sido muy bien seleccionado en los sectores en los cuales hemos mencionado, donde ya hemos iniciado este proceso, y continuará con los siguientes sectores. En un horizonte de 3 años deberíamos de haber cubierto todos los niveles de gobierno para poder definir la segunda fase, ¿no? La segunda fase, no vamos a esperar el tercer año para hacer la segunda fase. La segunda fase, que es la fase de los sistemas, la fase de la interoperabilidad, la podemos comenzar haciendo el análisis de todas las perspectivas que acaba de mencionar el doctor Edwin, ¿no?, en su exposición, ¿no?, específicamente con los listados que hemos requerido en la directiva sectorial, donde cabe destacar la identificación de las actividades, la identificación de los recursos, la identificación de los productos o servicios que brindan a la comunidad o a la sociedad. De acuerdo. Y a ver, seguimos con la pregunta, José. Como verás, esto hay una cantidad de preguntas formuladas por los participantes. A ver, la siguiente pregunta nos dice así. ¿Cuáles son los beneficios esperados con la implementación del sistema de la contabilidad de costos? Bueno, beneficios esperados, se los hemos numerado también en la exposición. Sin embargo, cabe destacar que el principal beneficio es la asignación de recursos, la correcta asignación de recursos. Cuando hablábamos al principio de que estamos trabajando con los rectores, y estamos trabajando con las unidades ejecutoras, con los pliegos, ¿no?, al hablar con los rectores, ¿no?, estamos hablando con un rector que es importante en este proceso, la Dirección General de Presupuesto Público. De ahí, de su norma, de su decreto objetivo 1440, artículo 17, se desprende justamente el concepto de lo que son los centros de costos, la definición de los centros de costos. Y allí hay un especial énfasis en la calidad del gasto. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado producto de la autocrítica o producto de la evaluación o el diagnóstico que se ha hecho, ¿no? Que precisamente hay gran cantidad del gasto que realmente no tiene calidad o no tienen capacidad para el gasto. Entonces, hablando de calidad del gasto, lo que hacemos a través, un beneficio que da la contabilidad de costos es justamente contribuir con los usuarios, en este caso con las unidades ejecutoras y con los niveles de gobierno, en organizar justamente sus procesos internos para que le den calidad al gasto y para que si realmente requieren de mayores recursos, tengan el sustento para poder presentar su demanda adicional o su requerimiento de recursos al presupuesto público. El presupuesto público tendría un soporte para poder tomar decisiones a la hora de asignar recursos. Perfecto. Ahora la pregunta que nos llega es esta. ¿Y de qué manera será la implementación de los centros de costos y centros de responsabilidad? ¿De qué manera será la implementación de costos y centros de responsabilidad? Antes de hacer la implementación de costos y centros de responsabilidad, tenemos que identificar estos centros de costos y estos centros de responsabilidad. Tarea que hemos socializado con ustedes. Estamos haciendo esta capacitación justamente para que cuando ustedes se pregunten ¿y qué tengo que hacer en todo este proceso? Justamente identificar tu centro de costos y tu centro de responsabilidad en tu organización. ¿A qué nivel? Bueno, el nivel de la OGA tiene una responsabilidad que lo establece el artículo 17 de la 1440, ¿no?, pero que tiene que ser el producto del análisis que hagan todos los que están dentro de esta OGA, ¿no? Cada uno tiene la capacidad de poder mapear sus procesos. Les puse un esquema, ¿no?, de la OGA, los macroprocesos, los procesos y las actividades. Llegar a codificar el nivel de actividades es justamente la primera tarea.
claro, es algo nuevo que voy a hacer, necesito que me hagan un curso para hacer esto, yo le diría, tienes fuentes de información. ¿Cuál es la principal fuente de información que tienes? Es el POI. En tu POI ya tienes descritas las actividades que tú realizas, que son las que justifican el presupuesto que tú presentas a la Dirección General de Presupuesto Público y que está aprobado por ley y que justifica la ejecución de todos los gastos y costos que realiza esa entidad. Acá, José, tenemos otra consulta que nos dicen, ¿y cuáles serán los roles de los participantes en el proceso de la implementación de la contabilidad de costos? A ver, muy interesante esa pregunta, ¿no? Lo pusimos en un diagrama previamente, en un Gantt, donde ponemos todas las actividades que se realizan desde el Quick Off, recordarán, hasta la emisión de la directiva, pasando por la creación del estudio de costos y la propuesta de cuentas contables. Pero ¿quiénes participan y cuál es el rol de cada uno? Primero, nuestro plan de trabajo, ¿no? Lo que hace es que el Quick Off, o sea, cuando hacemos la primera reunión con el director general de administración, con el director de planeamiento, con el director de personal, con el director de logística o de abastecimiento de la entidad, es porque ya hemos previamente consensuado con los órganos rectores sobre la metodología que ya está explicada a lo largo de toda esta exposición. Entonces, lo primero que hace, el primer rol del director general de administración es designar a los representantes. ¿Quiénes son los representantes de la unidad ejecutora, del pliego, que van a participar junto con la Dirección General de Contabilidad, el equipo de costos, que están todos los expositores de hoy día, sumando a Humberto Tampes y sumando a Hugo Machado? Con este equipo vamos a interactuar, vamos a hacer diferentes reuniones que tienen por objeto dar cumplimiento a los 3 objetivos que hemos mencionado, que están contenidos en los elementos generales de la directiva número 002. Y repito nuevamente, el modelo de costos ABC y la metodología para implementarlo, la determinación de los centros de costos y las cuentas contables de la contabilidad de costos. Estos 3 objetivos son materia de varias reuniones. Por ejemplo, con el Ministerio de Salud hemos tenido varias reuniones, algunas de ellas muy acaloradas, ¿no? Durante el inicio de este año, fines del año anterior y inicio de este año, y luego con el Ministerio de Educación, unas reuniones muy profesionales y muy contributivas, ¿no? Y luego hemos tenido actas de cada una de estas reuniones, y estas actas son las que van evidenciando el avance progresivo en la comprensión del modelo que estamos implementando. Entonces, el rol primero es la designación de representantes, pero esta designación de representantes y esta realización de reuniones con el equipo de costos está enmarcado dentro de la primera etapa. Y esta primera etapa de la implementación de costos tiene que ver primero con el entendimiento. Es nuevo, es algo innovador, no lo hemos hecho antes. Costos en el Estado, sí. Países que lo tienen, hay. Sistemas que funcionan, también. Entonces, sobre todas esas cosas es que hemos conversado con estos pliegos y hemos avanzado con las actas, y esas actas tienen como propósito también cumplir el objetivo número 2. ¿Cuál es? Determinar los centros de costos. Los centros de costos que ellos lo determinan, que ellos los definen y que ellos después lo comunican para que nosotros lo podamos poner en un acta, pero que sirve también de base para muchos de los sectores para 3 cosas. Primero, para homogeneizar su documento de gestión. Yo quería presentar un caso donde nos damos cuenta de que, oye, en el POI tengo solamente 2 actividades y en mi RUF tengo 20 actividades. ¿Qué hago? Entonces, esas 2 actividades que están en tu POI se desagregan en varias actividades que son las que están detalladas en el ROF y que dan como consecuencia un organigrama detallado. Entonces, ahí hay un análisis que permite homogenizar los documentos de gestión en la entidad. Hay ministerios, como el MTC, por ejemplo, que tienen una coherencia perfecta entre su ROF, su MOF, su manual de procedimiento y su POI. Exactamente, lo que tiene en el POI se refleja en el organigrama. Entonces, perfecto, tenemos un modelo de negocio que ya tiene superada, digamos, esta homogenización de los procesos. Y el rol que tiene cada uno de los participantes es justamente el cumplimiento
de las actividades que hemos enumerado de la A a la G a lo largo de la exposición, donde está la determinación de los centros de costos, la determinación de los productos, la determinación de los recursos, la determinación de los cost drivers o medidores y la información sobre los sistemas de costos que tengan disponibles, ¿no? Entonces, ¿cada uno juega un rol importante? Sí. Nosotros somos articuladores porque a la vez que emitimos el plan de trabajo y lo compartimos con cada equipo de cada sector, ¿no? Recogemos también las necesidades que tienen y las plasmamos y las ponemos, las incorporamos dentro del informe técnico, que es el que sustenta el proyecto de directiva que presentamos a la Dirección General de Contabilidad Pública para que luego sea socializada con los órganos rectores y luego sea publicada en el Diario del Peruano, ¿no? Ese es un poco los roles, pero pasamos por el plan de trabajo, ¿sí? Pasamos por las actas que son el sustento del plan de trabajo, ¿sí? Pasamos por un informe técnico, por una llave de memoria, por una directiva sectorial y este proceso continúa. Las directivas son perfectibles, son mejorables, o sea, no es porque saquemos una directiva quedó ahí todo escrito en piedra, no. Continuamos en la mejora de los procesos para poder implementar la contabilidad de costos en todo el sector de la mejor forma. Muy bien, excelente aclaración. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es esta. Para el proceso de la implementación de la contabilidad de costos, ¿qué acciones debo identificar para el diseño del sistema ABC? ¿Qué acciones debo identificar para el diseño del sistema ABC? Correcto. Yo también tengo preparado unas matrices, ¿no? ¿Qué acciones tengo que identificar? Primero, nuevamente, identificar tus actividades. Segundo, identificar tus recursos. ¿Por qué? Porque voy a relacionar las actividades con los recursos. ¿Para qué? Para valorizar estas actividades. ¿En función de qué? En función de la participación de los recursos en estas actividades. No sé si captan la lógica, pero es una lógica que se traduce en una matriz, ¿no? Que la tengo para poder explicarla, pero es bastante amplia. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes capten es de que, ¿por qué me pides que codifique y que identifique mis actividades? ¿Por qué me pides que identifique mis recursos? ¿Por qué? Porque los voy a correlacionar. ¿Los voy a correlacionar para qué? Para que en base a los valores que tienen estos recursos, que la contabilidad es la fuente de información y me va a decir cuánto es que vale este edificio, cuánto es que vale este terreno, cuánto es que vale esta máquina, cuál es la depreciación de esta máquina. Entonces, esas cifras que están cuantificadas ya en la contabilidad financiera y que es fuente de información para los costos, va a ser útil para poder cuantificar las actividades. Y las actividades, ¿cómo las cuantifico? Justamente a través de esta correlación, porque las actividades, en la medida que participan los recursos, ¿no? En estas actividades, no todos los recursos participan en todas las actividades, sino hay un grado de participación y ese grado se mide también a través de la información que nos dan los órganos operativos en cada unidad ejecutora y eso nos va a servir para poder valorar las actividades. Teniendo las actividades valoradas, ¿no? Sabiendo cuánto es los recursos destinados a cada actividad, podemos seguir a la segunda matriz. La segunda matriz se refiere a en base a las actividades valoradas, poder imputar esos valores a los productos finales, con la misma lógica anterior. Para esto, ¿qué se utiliza? Los cost drivers que hemos definido y que hemos conversado hace un momento. ¿Qué son los cost drivers? Son los indicadores, ¿no? Son las unidades de medida que nos tienen que dar, por un lado, los que dirigen los procesos administrativos y por otro lado, los que tienen a su cargo los procesos operativos. Especialmente pongo énfasis en los operativos porque ahí están las horas máquina, las horas hombre, los metros cuadrados, etcétera, etcétera, que son los cost drivers que van a servir para imputar justamente esta valorización de las actividades a los productos finales. Muy bien, ahora José, esta será la última pregunta para ti. La pregunta última es esta. ¿De qué manera será la implementación de la contabilidad de costos? ¿De qué manera se da la implementación de la contabilidad de costos? De una manera progresiva. La primera respuesta es inmediata, así lo manda la norma,
Así es como se ha establecido, digamos, la estrategia de implementación, progresivamente. No es de la noche a la mañana, no es un proceso que empieza ahora y termina el 31 de diciembre, no es que si no lo cumples te voy a sancionar, nada de eso. Es, primero que nada, una primera fase, que es la fase del entendimiento, ¿no? La fase de los acuerdos, la fase de la capacitación, la fase de la determinación de los centros de costos y la fase de las propuestas de contabilidad de costos. Esa es la primera fase. Ahí hay bastante diálogo, hay bastante empatía. Nosotros nos ponemos en el papel de ustedes y los ayudamos a poder determinar estos centros de costos, cómo tienen que codificarlos y cómo es que esa codificación se tiene que incorporar en la estructura del elemento 7. ¿Para qué? Para contestar las dos preguntas que dije en la pregunta anterior, ¿no? En la respuesta anterior. ¿Quién gasta y en qué gasta? Entonces, teniendo una codificación tal que me permita contestar estas preguntas, podemos hacer una distinción como segundo paso, ¿no? De tu elemento 5. El elemento 5 que tenemos en el plan contable gubernamental es un elemento bastante amplio y siempre ha venido nutriéndose de más cuentas. ¿Por qué? A pedido de los usuarios, a pedido interpretando la naturaleza del gasto, ¿no? Entonces, hay cuentas en el elemento 5 que no tienen nada que ver con mi ejecución presupuestaria, ¿correcto? Las aparto, pero hay cuentas que sí tienen que ver con mi ejecución presupuestaria. Entonces, ese elemento 5 que está relacionado y que está directamente utilizado por el contador para poder hacer su ejecución presupuestaria, ese elemento 5 contiene registros que son costo y registros que son gasto. Tenemos que hacer esa segregación, esa distinción, ¿no? Oye, estoy registrando en el gasto una ampliación de un edificio, no es correcto. El sistema, ¿cómo lo arregla actualmente, no? Bueno, con nota de contabilidad, ¿no? Con nota de contabilidad se arregla todo, es lo que he escuchado decir, ¿no? Pero no es así. Debería de tener, en el marco de la modernización de la tabla de operaciones y la gestión pública, debería de haber un registro automático que con todos los datos inherentes a esta transacción y a través de esta segregación de lo que es costo y lo que es gasto, que se segrega automáticamente con los datos que se imputan en el registro, se puede destinar a una cuenta de costo o a una cuenta de gasto. Entonces, ¿eso qué va a originar? Va a originar que el elemento 7 pueda tener la capacidad de acumular todo lo que es costo y distinguir lo que es costo directo de lo que es costo indirecto para poder hacer los reportes que ayuden a la gestión y a la toma de decisiones en el proceso de rendición de cuentas también, y que sea útil para todos los usuarios, desde los políticos, los gestores, los usuarios en todos los niveles de gobierno. Bueno, muchas gracias, José, por todas las respuestas brindadas por ti durante esta serie de preguntas formuladas por nuestros asistentes. Queremos agradecer a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren. Buenas tardes y hasta pronto.